Curicó, muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Hay muchísimos temas para hablar, para escuchar, para tomar información, opinión y distintas miradas y matices. Bueno, Redrado, la primera pregunta, ¿está totalmente alejada la posibilidad de caer en un default? ¿Cree que finalmente el gobierno comprendió que tiene que tener actitud responsable o queda todavía ahí algún resquicio? No hay condiciones fácticas para que Argentina caiga en cesación de pagos. Claro, ahora sería una locura. Sí, realmente no tiene sentido cuando uno mira Argentina desde un punto de vista absolutamente objetivo. El tema es que siempre hay lugar para el error y el gobierno viene improvisando permanentemente. Acá falta competencia técnica, experiencia para llevar esto adelante. Hay que decir que este problema se podría haber resuelto mucho antes, pero bueno, llegamos a esta circunstancia, se puede resolver, Argentina no está frente al abismo en la medida en que no cometa errores, como por ejemplo el de ayer, Alfredo, creo que ir a pedir solo una medida cautelar, hubiera sido útil iniciar una negociación y pedirlo en conjunto con quienes estamos litigando de manera tal que se hubiera dado... Incorporar a los tenedores de bonos, claro. Incorporarlo. Al principio te he dicho reunir a todos los intereses. Hay intereses convergentes, entonces se manejan con mucho amateurismo en esto, falta de experiencia y bueno, eso puede llevar a que tengamos algún momento de tensión, pero esta situación tiene que resolverse y esperemos que no sea como la del Club de París donde terminamos pagando de más. Bueno, interesante eso. Hay un tema, Roberto Labaña dijo durante la semana que veía a la Argentina en un tobogán, en una recesión que no se ve al corto plazo, en un corto plazo, de qué manera se va a salir de la recesión y el propio INDEC ha reconocido que estamos en recesión, aunque suave. ¿Qué debería hacer el gobierno para corregir esto? Debería tener un plan económico integral, es decir, dejarse de hacer parches. Fíjese la última gran medida que tuvo, el plan para comprar autos. Sí. ¿Qué tiempos tiene? 3 meses. Son todos parches, digamos. Claro. La economía hay que manejarla como un todo, la política de gasto público, la política de recaudación, la política del Banco Central, la política de ingresos, todo tiene que moverse en sintonía y por supuesto con un fuerte incentivo a la inversión. La Argentina ha pecado, y está bien que lo haga, de consumo, pero si el consumo no está acompañado por aumento de la capacidad instalada, y bueno, evidentemente el gobierno hoy no tiene la capacidad como para crear ese programa económico que proyecte a la Argentina más allá de 3 meses. Un país que tiene un horizonte de 3 meses no es un país que pueda crecer. Estaba pensando, recién usted planteaba el tema de el plan para adquirir autos que se ha hecho con las automotrices. 2 cosas le pregunto. Primero, si es interesante, si usted le recomendaría a un amigo que pidiera un préstamo y están hablando de los que no son clientes del Banco Nación de un 19%, están hablando de que los primeros, creo que 2 o 3 años, son tasa fija en pesos. Y la segunda, sí es cierto lo que dijo la presidenta Débora Giorgi, que los responsables de haber llegado a esta situación son las propias terminales automotrices que, dijo Cristina, le quisieron cargar el San Benito a el impuesto a los autos de alta gama. Las 2 preguntas son. Bueno, a ver, empecemos por la última. Siempre el gobierno tiene la idea de transferirle la culpa al otro. ¿No? Parece un fenómeno psicológico de transferencia. Nunca ponerse el espejo. ¿Quién devaluó? ¿Las automotrices o el gobierno? ¿Quién puso el impuesto? ¿Las automotrices o el gobierno? Si acá a las automotrices les ha tocado prácticamente la tormenta perfecta. Le pusieron impuesto, devaluaron y encima a Brasil le va más o menos, con lo cual por 3 efectos la están apretando. Con lo cual, pero la inflación también es un problema del sector privado, no tiene nada que ver las políticas públicas. La seguridad es una sensación, es un problema de la gente, no tiene nada que ver la policía. Es decir, siempre el gobierno nunca se hace cargo de los problemas, así que esto es más de lo mismo, más de ese patrón de conducta. La verdad, Alfredo, que lo que preocupa es que el sueldo no alcanza. ¿Quién tiene plata para tomar un crédito? Hoy, ¿por qué está cayendo también la demanda de crédito? Primero porque falta laburo. Hoy hace 3 trimestres que el empleo viene cayendo, que no hay generación neta de empleo, que se están destruyendo empleo en sectores como la construcción, por ejemplo. De tal manera que, ¿qué le puedo recomendar a un amigo si hoy no hay capacidad de ahorro? Si hoy el salario promedio de un argentino es menos de 5.000 pesos. Si hoy la jubilación está en 2.800 pesos. ¿Qué capacidad? A gatas llega a comprar lo que puede llenar de la mesa para darle de comer a su familia. Es más, 10 millones de pobres están debajo de la línea de pobreza. Mientras estamos hablando,
Hay 10 millones de argentinos que no pueden llevar un plato digno a la mesa. Por lo tanto, tomar crédito en esta circunstancia, donde falta trabajo y donde hay caída del salario, es muy difícil. Es complicado. Hoy justo el propio INDEC ha reconocido que más del 50% de la fuerza laboral en blanco gana 4.500 pesos. Exactamente, Es exactamente. 4.500 pesos para abajo. Para abajo. El 50% información que ha dado el INDEC en forma oficial. Ni ¿no? siquiera alcanza para cubrir una canasta básica bien medida. De la información, de los conocimientos que usted tiene de cómo se mueve Wall Street, los Estados Unidos, la justicia norteamericana, ¿qué significa que hayan incorporado, que el juez Griesa le haya dado a Dan Pollack el lugar de mediador? ¿Cómo cree que puede circular esa negociación en ese plano? Que es evidente que en todos los sectores hay voluntad negociadora. No es el rol del juez. El juez está para hacer cumplir la sentencia. Hacer cumplir la sentencia, no es un mediador. Claro. Yo lo veo como una buena señal que dice, mire, este no es mi rol, pero por lo menos pongo un mediador. Claro. Pero digamos, ahí se equivoca el equipo argentino de decir el juez que cree un ambiente de negociación. El que tiene que crear el ambiente de negociación es la Argentina. A mí me gustaría ver a un equipo negociador sentado en el medio de una oficina de Manhattan, llamando a todos los involucrados, haciendo propuestas, retirándose de la mesa, poniéndose firme cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, han dejado esto en manos de los abogados, que también han venido con algunos problemas en términos de los escenarios que han planteado. Por lo tanto, lo que usted dice es, la señal que está dando el juzgado de nombrar un mediador es una señal de que todos buscan un acuerdo y que nadie quiere que esto vuele por los aires. Estaba pensando, hemos hablado de desocupación, hemos hablado de la inflación, de la recesión, del tema de la falta de profesionalismo y el amateurismo. No hemos hablado del fenómeno de la corrupción. El frente que usted integra, el que, bueno, todavía no lo ha anunciado públicamente, pero obviamente va a llegar a Sergio Massa como candidato a presidente, ha hecho una propuesta bastante, yo diría, novedosa desde el punto de vista legal, que es presentar proyectos para confiscar los medios de aquellos funcionarios corruptos en determinados casos de corrupción que involucra la corrupción de Estado, el narcotráfico y algún otro tipo de delitos de alta complejidad. ¿Eso es posible llevarlo adelante? ¿Cree que el Congreso de la Nación lo va a poder en su momento? Ahora no le dan los números, por supuesto, llevar adelante. Mire, yo estoy convencido que sí, porque además hay que generar acciones concretas. La gente pide que cuando un funcionario deja de ser funcionario, a cualquier funcionario, que se le mida cuál es el patrimonio con el que ingresó y cuál es el patrimonio con el que salió. A todos los funcionarios, no importa si está sospechado o no de corrupción. Y si no puede justificar qué es lo que tiene, que esos bienes se lo incauten y vayan para hacer escuelas, vayan para hacer hospitales. Tenemos que empezar a darle respuesta concreta a la gente, no solo para las sospechas de corrupción, que termina no pasando nada, sino también que haya real rendición de cuentas. Un país en donde los funcionarios no tienen rendición de cuentas de su actuación como funcionarios públicos, de las medidas que han hecho y también de su honorabilidad personal, realmente no podemos generar la base para que la Argentina vuelva a creer y a crecer, que es la confianza. El terminar con la corrupción, el realmente atacar la corrupción con este tipo de medidas. Puede haber otras medidas de otros frentes que tengan ideas mejores, pero estamos dispuestos a discutir un paquete anticorrupción para que no haya más impunidad, para que no veamos a un vicepresidente saludando desde las escalinatas de Comodoro Pi como si estuviera dando la vuelta olímpica. Era esa la pregunta que venía, ¿no? Si eso bajado a la tierra, ¿qué le pediría usted a Vudú? Digamos, el propio Sergio Massa ha dicho que se corra, que en el caso de que vaya a ser procesado, como todo indica, debería pedir licencia, abandonar el gobierno. ¿Cuál sería, digamos, su recomendación? Mire, cualquier hombre de honor daría un paso al costado. Lamentablemente este no es el caso. No se trata de un hombre de honor. Hablando un poquito de política, le hago dos preguntas vinculadas a posibles candidaturas. La primera, a Kicillof. Está dando vuelta en el gobierno nacional. Sí, yo lo escribí hace como unos 15 días en perfil, porque Kicillof reúne el perfil y las características que Cristina quiere, digamos. Tener un candidato propio, chiquito, para conservar el núcleo duro, que sea joven. ¿Qué posibilidades le ve a alguien que lleve la camiseta del Frente para la Victoria como Kicillof?
A mí no me gusta hacer críticas a los hombres, sino a las políticas. Lamentablemente las políticas del gobierno han fracasado. El gobierno no tiene respuestas para los problemas que comentamos. ¿Qué está haciendo para que haya más trabajo en la Argentina? ¿Qué está haciendo para que haya más seguridad en la Argentina? ¿Qué está haciendo para combatir la inflación? ¿Qué está haciendo para generar crecimiento y desarrollo económico? ¿Qué está haciendo para mejorar la calidad de nuestra educación? A todas esas preguntas no tiene respuesta. Por lo tanto, sea quien sea el candidato del gobierno, se encuentra con un proceso de agotamiento después de, van a tener 12 años en el poder, de altísima corrupción, por lo que usted decía, Alfredo, porque creen que el Estado es propio. Cuando los funcionarios se perpetúan en el poder, creen que los autos son propios, los escritorios son propios, los celulares son propios, y como usted dice, están alquilando eso por voluntad popular. Entonces, cuando la gente se cree que eso es propio, la gestión termina deteriorándose o se genera esta idea de que el Estado es propio y quieren o creen poder hacer lo que quieren, y bueno, y así terminamos. Por lo tanto, digo, cualquier candidato que sea oficialista, es muy difícil que, elijan a quien elijan, es muy difícil que le den la respuesta que hoy la gente está pidiendo. Una de las últimas preguntas tiene que ver con su propia participación político-partidaria. Ha sido publicado, o sea, hay versiones muy fuertes que dicen que tal vez usted sea el candidato del Frente Renovador en la ciudad de Buenos Aires, el candidato a jefe de gobierno. ¿Eso es cierto? ¿Tiene vocación para eso? ¿Hay alguna posibilidad? Mire, yo tengo vocación por ayudar con políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Camino mi provincia, la provincia de Buenos Aires, hablando con la gente, yendo a cada uno de los barrios del conurbano, también por supuesto la capital federal. Lo importante ahora es tener las mejores propuestas en materia de crecimiento económico, de desarrollo, de la lucha anticorrupción. Después la verdad que se verá. Yo sinceramente, si miro a mi carrera profesional, Alfredo, siempre me propuse armar equipos. Ahora, si uno termina jugando de número 5, de número 2 o en el banco de suplentes, lo importante, ya que estamos en un mes futbolero, es que la Argentina haga goles. En un país a que le va bien, hay espacio para todos. La última pregunta, estaba mirando, no fue hecho a propósito, una casualidad, pero digo, los tres invitados de hoy han estado, los dos han sido presidente del Banco Central y fue vicepresidente de la Nación, es decir, que en algún momento del último tiempo han estado puertas adentro del kirchnerismo, han estado adentro del diablo, lo digo en broma. Pero, ¿se puede hacer una comparación de las políticas públicas entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? Digamos, ¿hay diferencias profundas o Cristina es la continuadora de Néstor Kirchner? No, creo que cada uno tuvo independencia de criterio, no estuvimos dentro del kirchnerismo, ninguno de nosotros ha estado aplaudiendo ni hemos participado de actos, de tal manera que sí, creo que cada uno en la función pública le ha hecho lo mejor que ha podido y que ha sabido. Lo que yo, sí, sin duda, en el expresidente Kirchner uno veía un criterio extremadamente práctico. Ser un hombre que estaba acostumbrado a administrar, a gestionar, con sus defectos y con sus virtudes. Era un hombre que, por ejemplo, que en su primer mandato hizo del superávit fiscal una virtud de construcción de poder político. Tenía la visión de que un presidente fuerte era aquel que tenía excedente presupuestario. Un concepto que no lo habíamos tenido en otros presidentes de la democracia. Un concepto importante, le devolvió autoridad y gobernabilidad a la República. Luego con Cristina tuvimos que por primera vez llegó a administrar cuando fue presidente de la República. Con lo cual vino con una carga, si se quiere, ideológica, con poca capacidad para resolver problemas prácticos. Y bueno, sin duda tenemos un gobierno que se ha ido aislando en sí mismo. Néstor Kirchner era una persona que a la noche se iba a hablar con los intendentes del conurbano. Uno ve a la presidenta cada vez más cerrada en sí misma. Es decir, Kirchner siempre buscaba distintas opiniones y bueno, sin duda esa es una gran diferencia. Practicidad, resolver problemas y sobre todo tener una autoridad política que hizo que del 2003 al 2007 hayamos vivido un excelente momento económico, político, que lamentablemente después se malgastó. Muchísimas gracias, Martín Redrado. Esta pregunta se la voy a hacer también a Alfonso Pratgay y a Julio Cobo. Es interesante saber si ellos encuentran cuáles son las diferencias entre Néstor y Cristina. Le pido que no se vaya porque vamos a entrevistar a ellos, pero además están
las columnas habituales, la de José Antonio Díaz, que va a tratar de explicar esto. ¿Cómo es que un gobierno es revolucionario porque paga más de lo que corresponde? ¿De qué manera el campo tiene que ver con los fondos buitres o con el propio mundial? Lo va a explicar Carlos González Prieto y Diego Leuco respecto de un informe, respecto de este insólito divorcio del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y las consecuencias económicas políticas que trae. No se vaya, le doy mi palabra.